Yo puedo cocinar, puedo limpiar. Puedo estar en silencio. Ella susurró. Él abrió su puerta. Y de alguna manera su vida estaba muerta. Lo que una vez fue una bulliciosa colonia minera ahora se extendía en un silencio roto. Pasillos de metal gris retorcidos por el tiempo. Las torres de procesamiento se derrumbaron parcialmente y quedaron enterradas bajo la nieve. El aire era cortante y tenue. Incluso en espacios interiores se podía ver tu aliento. El cielo estaba bajo y sin color, opacado por una atmósfera rota y las réplicas de la detonación orbital de una guerra que ya nadie recordaba con claridad. Este lugar había estado abandonado durante casi una década. Leonard Thorne fue uno de los pocos que se quedó. Él no nació aquí. Él vino durante los disturbios. Enviado con la Comisión de Seguridad Colonial para restablecer la energía y ejecutar diagnósticos. Pero la comisión se fue. El sueldo se acabó. Los sindicatos tomaron el poder. La gente empezó a desaparecer. Cuando el último transbordador se alejó de las plataformas de aterrizaje, Leonard todavía estaba en el suelo, de pie bajo el viento helado, observándolo encogerse hacia el cielo nublado. Nunca explicó por qué no fue. Solo dijo que era más fácil arreglar las cosas cuando nadie las rompía. Leonard, que ahora tenía poco más de 40 años, vivía en una unidad de almacenamiento reforzada enterrada bajo una sección de túnel derrumbada. Cada superficie estaba cubierta de chatarra, viejos agujeros, tuberías recuperadas y rejillas solares rotas. El taller olía a refrigerante viejo y metal frío. Se mantuvo solo, sobreviviendo recuperando tecnología, reparando unidades de filtración para puestos de avanzada cercanos y ocasionalmente intercambiando fusibles de repuesto y componentes viejos con corredores distantes que pasaban una vez cada pocos meses. No esperaba visitas. Esa tarde, Leonard regresaba de la Cresta Sur, donde había desmantelado una estación de drones abandonada y había despojado de sus placas de circuitos. Los llevaba en un gastado saco de lona colgado sobre un hombro. El viento era cortante incluso con su traje interior aislante y su armadura de carroñero. Podía sentir el frío intentando colarse. Sus guantes habían perdido la mayor parte de su acolchado. Le picaban las yemas de los dedos. Su respiración se producía en ráfagas cortas. La nieve era más profunda de lo habitual y le llegaba hasta las rodillas mientras caminaba con dificultad los últimos 100 metros hacia su casa. Sus botas crujieron sobre el hielo, afiladas y deliberadas. No desperdició movimiento. Él conocía este terreno. Conocía los patrones de los escombros que caían, los sonidos del metal gimiendo en el viento, la forma en que los ecos podían engañar a tus oídos haciéndote oír voces que no estaban allí. Cuando llegó a la puerta, dejó caer el saco junto al teclado. Zumbó débilmente. El panel volvió a chispear. Maldijo en voz baja, metió la mano debajo de la carcasa y redirigió la energía manualmente con una herramienta múltiple. La puerta finalmente se abrió con un silbido. El aire cálido golpeó su rostro, trayendo el olor de cables soldados y aceite sintético. Él entró. La puerta se cerró detrás de él. Dentro el aire estaba quieto. Unas luces tenues zumbaban débilmente desde los paneles del techo. Un calentador zumbaba en un rincón, intentando mantener la temperatura por encima del punto de congelación. Las herramientas estaban distribuidas sobre un banco de trabajo de metal. Una batería solar desmontada a la mitad. Lata vacía apilada cerca de una estufa portátil. Una manta, un atrapado, un hombre. Leonard arrojó sus guantes al banco y se quitó el abrigo. Le duelen los brazos por el frío. Estaba a punto de echar agua caliente del termo cuando lo oyó. Un golpe, no muy fuerte, apenas perceptible. 3 toques suaves. Él se giró. Eso no tenía sentido. Nadie vino aquí. Nadie sabía cómo llegar a este nivel a menos que siguieran su rastro de señales, que estaba encriptado. Buscó la pistola que estaba debajo del banco de trabajo, comprobó la carga y se dirigió a la puerta. La señal de la cámara externa estaba oscura, con fallas estáticas e interferencias. Otro golpe,
ligeramente más fuerte esta vez. Él no habló, no gritó. Simplemente colocó su mano sobre el panel de bloqueo y abrió la puerta lentamente. Ella se desplomó sobre él. Sin advertencia. Un peso flácido se inclinó hacia adelante contra su pecho, piel desnuda, helada, temblorosa. Leonard la atrapó instintivamente, dando un paso atrás para evitar que ambos cayeran. Su pulso se aceleró. Él miró hacia abajo, no era humano. Su piel era de color azul pizarra, con venas con tenues líneas plateadas que brillaban bajo las luces del techo. Su cuerpo estaba medio cubierto por toscas envolturas, tiras de malla y lona sucia atadas alrededor del pecho y ropa improvisada que le llegaba a la cintura. Un hombro estaba expuesto, la carne marcada por leves moretones y un sello dorado grabado cerca de la clavícula. Su cabello era largo, enredado, blanco con un ligero brillo iridiscente. Se le pegó a la cara, enmarañado con nieve derretida. Ella estaba descalza. Un pie tenía sangre congelada alrededor del arco. Sus labios se movieron, agrietados, secos, apenas audibles. Yo puedo cocinar. Puedo limpiar. Puedo estar en silencio. Su voz se quebró. Simplemente no me envíes de regreso. Luego perdió el conocimiento. Leonard no se movió durante varios segundos. La miró fijamente, con el corazón acelerado y la mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Ella era Belcarí, una de las especies de trabajadores en condiciones de servidumbre que fueron traficados fuera del mundo antes de la guerra. Ahora son poco comunes, la mayoría fueron reclamados por sindicatos o vendidos a colonias sin ninguna supervisión. Si ella estaba allí sola, medio desnuda en medio de una tormenta, significaba que había escapado. Miró hacia el pasillo exterior, vacío, sin huellas, sin sonido alguno, excepto el viento. La atrajo hacia adentro y la puerta se selló detrás de ellos. Ella apenas pesaba nada. La llevó a través de la habitación y la colocó suavemente en el catre, haciendo a un lado su manta térmica y envolviéndola alrededor de su cuerpo. Su piel estaba helada. Sus dedos se movían sin control. Su respiración era superficial pero constante. Se movió rápido, encendió el quemador de emergencia, acercó un calentador de campo y colocó una compresa caliente sobre su estómago. Él no dijo nada. Su mente era aguda, metódica y centrada en mantenerla con vida. Solo cuando ella empezó a respirar más uniformemente, él se sentó en el suelo a su lado. Él estudió su rostro. Parecía joven, quizá de unos 20 años, pero el Belcarí envejecía más lentamente. Sus rasgos eran finos, simétricos, pero había una tirantez en su mandíbula, incluso inconsciente. Una dureza detrás de la curva de su frente, como si su cuerpo hubiera aprendido a estar preparado para el dolor. Se recostó contra el banco. Los ojos nunca la abandonan. Esto estuvo mal. Si alguien la estaba siguiendo, si los sindicatos estaban involucrados, ahora él estaba implicado. No se olvidaron de las deudas. No toleraban a los ladrones. Si la encontraran aquí, movilizarían a todo el sector para dar ejemplo. Aún así, no lo dudó. Podría haber cerrado la puerta. Podría haberla dejado. No. Ella se movió. Sus ojos se abrieron lentamente. Pupila de hendidura púrpura brillando débilmente en la tenue luz. Ella lo miró. Sin miedo, sin sorpresa, solo conciencia agotada. Estás a salvo, dijo Leonard en voz baja. Estás dentro. Nadie te siguió. Ella trató de sentarse. La detuvo con una mano levantada. No te muevas, todavía tienes congelación. Te desmayaste en mi puerta. Sus labios temblaron. ¿Cuánto tiempo? 1 hora, quizás menos. ¿Viste a alguien afuera? No. Ella exhaló y dejó caer la cabeza hacia atrás. Él observó cómo su pecho subía y bajaba bajo la manta. Ella no sangraba mucho. Su cuerpo presentaba pequeños hematomas y abrasiones. Nada fatal, pero la forma en que agarró la manta decía más que las palabras. Ella no solo tenía frío. Ella estaba aterrorizada.
¿Cómo te llamas? Él preguntó. Rabbel. ¿Eres un colono? No. Ella dudó. Sindicato de comerciantes en régimen de fianza. Se escapó hace 3 días. Eso explicaba la marca. Leonard se frotó la mandíbula y volvió a mirar hacia el monitor de seguridad. Todavía nada. No me debes nada, dijo. Esto no es un intercambio. No soy uno de ellos. Ella no respondió de inmediato. Pero su cuerpo se suavizó ligeramente bajo la manta. Puedo trabajar, dijo ella. Puedo cocinar, arreglar cosas pequeñas. No ocupo mucho espacio. No estás aquí para trabajar. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Leonard se puso de pie y se dirigió al banco de trabajo. Él cogió una bolsa de agua fresca y se la entregó. Estás aquí porque de lo contrario habrías muerto. Eso es todo. Rabbel tomó el agua lentamente. Sus manos temblaban. Creí que ibas a cerrar la puerta. Ella susurró. Lo pensé. Una larga pausa. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Leonard la miró, no enojado, no sonriendo, solo cansado. No lo sé, dijo. Supongo que no quería oír a alguien morir en mi puerta. Ella no respondió. Él dio un paso atrás, sacó una segunda manta del gancho y la colocó a su lado. Dormirás aquí esta noche. Mantente caliente. Mañana sabremos qué hacer. Mientras se dirigía hacia su cuna, ella volvió a hablar, en voz baja, pero esta vez con más fuerza. Si me rastrean, quemarán todo. No sabes lo que harán. Leonard se detuvo en el borde de la habitación. Sí, dijo. Sí. Apagó las luces, dejando solo el resplandor del calentador. Rabbel se acurrucó bajo la manta. Sus ojos se cerraron lentamente. Leonard se sentó en su bacalao al otro lado de la habitación, mirando el techo y escuchando el viento atravesar las rejillas de ventilación exteriores. Ella tenía razón. Esto lo cambió todo. Pero por ahora, solo esta noche, ella estaba viva. Y no estaba solo. Mañana en Belcaris. El mono no parecía muy diferente desde la noche. Solo una tenue luz incolora filtrándose a través de las grietas en los paneles del mamparo superior. El viento exterior se había calmado ligeramente, pero el frío permanecía encerrado en los huesos metálicos de la colonia. Una capa de escarcha se había formado alrededor de los bordes interiores de la puerta, brillando débilmente bajo la pálida luz. Leonard ya estaba de pie, con las botas puestas y la chaqueta cerrada hasta la mitad, comprobando el sensor perimetral a través de un monitor portátil. La pantalla pulsó con marcadores verdes. Ningún movimiento, ninguna señal de calor, ningún zumbido, pero eso no significaba mucho. Los scouts sindicales a menudo se movían sin firmas. Algunos eran lo suficientemente silenciosos como para evitar por completo las alarmas de proximidad. Sabía que vendrían a buscarlo tarde o temprano, quizá dentro de unos días, quizá dentro de unas horas. Dejó el monitor y se giró hacia la cuna. Rabbel no se había movido mucho durante la noche. Ella yacía acurrucada bajo las mantas, con un brazo asomado y la mano abierta y relajada. Su respiración era lenta y uniforme. Una parte de Leonard todavía no creía que ella fuera real. Ella parecía fuera de lugar allí, extraña, frágil, apenas viva, y sin embargo su presencia ya había cambiado el ritmo de todo el refugio. Vertió agua caliente en una taza de hojalata y la deslizó sobre la mesa de metal al lado de la cuna. El aroma de raíces hervidas y té sintético llenó el espacio. Los párpados de Rabbel se movieron y luego se abrieron lentamente. Ella parpadeó primero ante la luz, luego ante él. «Sigues aquí», dijo con la voz ronca por el sueño. «Tú también». Se incorporó con cautela, cubriéndose el pecho con la manta. Su cabello le caía sobre la cara como una cortina enredada. Él le entregó el té. Ella lo aceptó sin decir palabra y bebió un sorbo lento, sin apartar la mirada de él. Leonard no le preguntó cómo dormía. Ese tipo de preguntas parecía inútil en un lugar como este. «La temperatura está bajando otra vez», dijo.
Tendremos que reforzar los sellos de las rejillas de ventilación hoy o se pondrá peligroso aquí dentro al anochecer. Ella asintió levemente. Puedo ayudar. ¿Seguro que te animas? No me ofrecería si no lo estuviera. No había debilidad en su tono. Lo decía en serio. Leonard la observó un momento más y luego se volvió hacia los estantes de equipo. Empezaremos después de que comas algo. Mientras bebía el té, finalmente miró alrededor del refugio con claridad, observando el caos organizado de herramientas, piezas a medio emparejar, cables atados y unidades de calefacción pegadas con cinta adhesiva. Sus ojos se detuvieron en una foto pegada al costado de una caja de herramientas. Mostraba a una mujer, humana, de cabello oscuro, de pie junto a Leonard en una cresta. Estaba sonriendo. Ravel no preguntó, pero sus ojos se detuvieron. Leonard se dio cuenta. Mi esposa, dijo en voz baja. Estuvo aquí durante los disturbios. Nos enviaron a restaurar los sistemas de control ambiental. No lo entendió. Ravel bajó la mirada. Lamento que no lo causaras. Aún así, el silencio que siguió fue denso. Después del desayuno, grano reconstituido. Viejo pero comestible. Se pusieron a trabajar. Leonard le entregó una chaqueta térmica. Le quedaba grande, pero se la subió y se ajustó el cinturón. Sus piernas aún estaban desnudas bajo la falda rota, pero se movió con determinación, ignorando el frío. Subieron al techo del refugio usando una escalera de acceso lateral. Leonard se movió primero, comprobando si había acumulación de hielo en las juntas. Ravel lo siguió descalza sobre peldaños metálicos. No se quejó. Mientras trabajaban, Leonard no dejaba de mirar al horizonte, siempre observando. Dijiste que escapaste. Hace 3 días, dijo, apretando un perno en la carcasa del respiradero. ¿Cuánto caminaste? Unos 20 km, respondió Ravel sin dudar. Seguí la línea de la cresta, dormí en una base de transporte derrumbada. Me escondí durante el día. Te están cazando. Siempre envían a alguien o algo. Leonard detuvo su trabajo. ¿Viste? ¿Drones? No directamente, pero oí uno ayer por la mañana. A favor del viento. Leonard apretó la mandíbula. Tenemos que quitarte el chip. Se quedó paralizada. Sé que está ahí, continuó. Todos los tienen enterrados en la columna vertebral, normalmente con una baliza localizadora de corto alcance si se acercan al rango de escaneo. Lo sé, interrumpió. Su voz era baja, controlada, pero el miedo en sus ojos era visible ahora. Intenté estirparlo yo misma una vez, añadió. No llegué muy lejos. Leonard se agachó junto a ella en la azotea. Sus guantes limpiaron la nieve del tubo de ventilación, pero su atención permaneció fija en su rostro. Tengo las herramientas. Cuando estés lista, no respondió, pero su mano rozó brevemente la nuca como para confirmar que el chip seguía allí. Terminaron de sellar las rejillas de ventilación y volvieron adentro justo cuando el viento volvía a arreciar. La nieve se arremolinaba tras las rendijas de las ventanas. La tormenta se estaba formando. De vuelta adentro, Leonard colocó un kit quirúrgico sobre la mesa. No tienes que hacer esto ahora, dijo. Pero si consiguen. Si se acercan lo suficiente para dar la señal a la baliza, quemarán medio sector buscándote. Si no te encuentran, asumirán que te estoy escondiendo. De cualquier manera, este lugar se convertirá en humo. Rable miró las herramientas. Bisturí, sonda, gel de sutura, supresor nervioso. Lo haré, dijo. Pero aún no. Necesito unas horas. Leonard asintió brevemente y guardó las herramientas. Trabajaron en silencio durante la mayor parte de la tarde. Ella lo ayudó a realinear las líneas de filtración de agua, a apretar sellos y a recablear un motor de bomba corroído. Era hábil, tenía manos rápidas y memoria aguda. Ya había hecho este tipo de trabajo antes. En un momento dado, la encontró agachada cerca del quemador, ajustando la temperatura. Ya sabes,
estufas de campaña. Mantenía 30 de ellas. Barracones del campamento. Las patrullas de supervisores comían primero. Si sus comidas no estaban calientes, no recibíamos las nuestras. Leonard no preguntó qué pasaba si se quejaban. Más tarde, cuando volvió a caer la noche y el viento arreció, él le entregó una manta térmica limpia, vieja pero intacta. Ella la tomó y se fue tras el biombo de tela cerca de la esquina para cambiarse. Leonard se sentó cerca del calefactor, bebiendo caldo recalentado, escuchando. Cuando regresó, sus viejas mantas habían desaparecido. Llevaba su camisa extragrande, con las mangas arremangadas y la manta térmica ceñida a la cintura como una bata. Su cabello estaba más limpio. Su piel ya no parecía exangüe. Se sentó a su lado sin preguntar. El silencio entre ellos ya no era pesado, solo silencioso. Finalmente, Ravel habló. ¿Por qué sigues aquí? Leonard la miró. ¿Este lugar o este planeta? Ambos. Pensó un largo momento. Lo perdí todo, dijo. Aquí afuera. Al menos entiendo las reglas. Arregla lo que está roto. No te metas. Sobrevive. No extrañas a la gente. Yo extraño a una. Ravel no insistió. Se apoyó contra la pared, subiendo las rodillas bajo la manta. Si me ayudas a quitarme el chip, dijo lentamente. Me iré por la mañana. Leonard no la miró. No tienes que irte. No puedo quedarme. No te lo pido. Solo lo digo. No tienes que irte en cuanto estés libre. Ravel giró ligeramente la cabeza. Bajó la voz. ¿Por qué haces esto? Se encogió de hombros, pero el gesto fue pequeño. Porque alguien debería hacerlo. Y por primera vez desde que llegó, sonrió apenas, pero era real. La calefacción zumbaba suavemente. Afuera, el viento aullaba. Pero dentro del refugio, por primera vez en años, Leonard Thorne no se sentía como un hombre esperando la muerte. Se sentía como alguien que intentaba mantener con vida a otra persona. Y eso lo cambió todo. La tormenta no amainó. Por la mañana, la temperatura exterior había descendido por debajo del rango de supervivencia. La escarcha se extendía por las paredes interiores en finas vetas, incluso con la calefacción funcionando a máxima potencia. Los sellos de ventilación apenas resistían, pero cada ráfaga de viento hacía que la estructura se hinchara como algo herido. Leonard se despertó con el suave sonido de movimiento. Ravel estaba de pie cerca del fregadero de la esquina, envuelta en una capa térmica, organizando silenciosamente las cajas de salvamento. Los pasos eran cuidadosos, como si temieran hacer ruido. Pero cuando se giró y vio que estaba despierto, no se detuvo, solo lo saludó con una mirada y siguió trabajando. ¿Duermes algo?, preguntó él, incorporándose y frotándose un lado de la cara. Un poco. No mentía. Su color había mejorado, su voz más firme, pero aún había algo en su expresión como si esperara que algo se rompiera, como si no creyera que este silencio duraría. Leonard se puso las botas y se acercó a la mesa. Las herramientas de ayer seguían cuidadosamente guardadas en su estuche. ¿Es hoy el día?, preguntó. Ella no respondió de inmediato. Entonces, sí, antes del anochecer. Eso les daba unas 8 horas, dependiendo de la visibilidad y la retención de energía. Él asintió una vez, sin presionarla más. Ella se acercó y se sentó frente a él. Sus dedos jugaban con el borde de la mesa, trazando las líneas grabadas en el metal. Él notó que sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia el monitor perimetral. «Sigues comprobando si hay drones», dijo. «¿Los has visto antes?» «Me refiero a de cerca». Ravel dudó. 2 veces. Una en Gerros Prime, otra en las llanuras meridionales de Atric. El mismo diseño, carcasa negra, núcleo cilíndrico, palas de rotor que permanecen retraídas hasta pleno vuelo. Buscadores de calor, armas de choque de corto alcance. Rápido, Leonard se reclinó ligeramente.
Ese detalle no era de conocimiento público. ¿Eras militar? No, dijo rápidamente. Pero estuve vinculada a un oficial de logística durante 5 años. Observé. Lo recordaba todo. Eso explicaba su forma de moverse. Eficiente, cautelosa, siempre evaluando el entorno. No era un soldado, pero tampoco estaba indefensa. Se levantó y caminó hacia el almacén, abriendo un compartimento oculto. Dentro había un viejo bisturí de fusión, una varilla disruptora neuronal y un inyector de anestesia. Dosis baja, apenas suficiente para uso en campo. Lo haremos en el banco cerca de la unidad de calefacción. Dijo que aquí no hay enfermería. Que sea rápido. Que la hemorragia sea baja y que los chips no se fusionen profundamente. Ravel se unió a él. Ella no se inmutó al verlas. Herramientas. ¿Dónde está exactamente? Se bajó el cuello de la camisa y se giró, levantándose el pelo. Justo debajo de la segunda vértebra cervical, una leve cicatriz se asentaba sobre la piel de Rey, pálida, de bordes duros con un destello metálico debajo. Leonard hizo una mueca. Ni siquiera se molestaron en usar un ocultamiento subdérmico. No tienen por qué hacerlo. La mayoría de nosotros no vivimos lo suficiente para notarlo. Respiró hondo. ¿Listo? Sí. Se sentó en el banco y se inclinó ligeramente hacia adelante, con los brazos apoyados en las rodillas. Él limpió la zona con cuidado, aplicó el inyector y luego activó la varilla disruptora. Sus músculos se contrajeron. No emitió ningún sonido. El bisturí atravesó la piel exterior con precisión. Leonard trabajó con rapidez, frunciendo el ceño en señal de concentración, con el dedo firme. Pasó 1 minuto. Entonces brotó otra pequeña cantidad de sangre, no demasiada, y luego metal. Una astilla curva no más grande que un grano de arroz incrustada profundamente en el músculo. La sujetó, la giró y tiró. En el momento en que la dejó, el cuerpo, un leve sonido metálico registrado en el monitor de señales del banco. Leonard se quedó paralizado. La señal acababa de activarse. Podrían rastrearlo ahora. Solo si estaban lo suficientemente cerca para atrapar la punta. Dejó caer el chip en una lata sellada y cerró la tapa de golpe. Ambos lo miraron en silencio. Lo tiraré afuera, en lo profundo de la trinchera este. Quémenlo, dijo ella. Usan rastreadores residuales. Leerán la frecuencia, incluso en fragmentos. Asintió de nuevo y esterilizó las herramientas. Su espalda sangraba, pero lentamente. Parchó la herida con gel sintético y la cubrió con una gasa. ¿Qué tal la vista?, preguntó. Estable. Mareos. Entumecimiento. No, solo frío. Se quedó de pie sin necesitar ayuda. Eso lo impresionó más de lo que admitió. El resto de la tarde transcurrió en una silenciosa tensión. Leonard recorrió el perímetro 2 veces, comprobó la señal de la torre repetidora. Seguía bloqueada. No había nuevas transmisiones entrantes. Cargó el chip sellado en un viejo dron de reconocimiento y lo envió en una ruta de vuelo mortal hacia el sur, hacia un cañón de escoria, lo suficientemente lejos como para que cualquier rastro desapareciera antes del atardecer. Cuando regresó, Ravel estaba sentada en el catre frotándose el hombro. Sus ojos se encontraron con los de él. ¿Crees en las segundas oportunidades?, preguntó. No, ladeó la cabeza. Entonces, ¿por qué me das una? No creo en ellas, dijo Leonard, quitándose los guantes y dejándolos. Pero he aprendido a no desperdiciar ellos cuando aparezcan. Se sentó a su lado. Ella no se movió. ¿Quieres irte? Puedes, continuó. No te detendré. Pero si te quedas, tenemos reglas. Pensé. Nada de mentiras, nada de irse sin avisar. Si oyes algo, cualquier cosa fuera de lo común, me lo dices. Nada de proezas heroicas, nada de movimientos de mártir. No intento ser un héroe. Bien. Ya he enterrado a demasiados. Bajó la mirada hacia sus manos,
doblándola sobre su regazo. ¿De verdad crees que el sindicato vendrá a por mí aquí? Puede que sí. Puede que no. Depende de lo valioso que fueras. Yo no lo era. Entonces vendrán por despecho. Eso la hizo reír. Solo una vez, bajo y amargado. Él no se unió a ella. Su tono se mantuvo plano. No les gusta perder propiedad. No soy propiedad. Tú no lo eres. Pero siguen creyendo que lo eres. Una larga pausa se instaló entre ellos. Finalmente, se reclinó, apoyándose contra la pared. Nunca pregunté tu nombre completo. Leonard Thorne. Tienes un apellido. Yo tenía familia. Ravel no habló después de eso, pero tampoco se alejó. A medida que pasaban las horas y el viento arreciaba afuera, se sentaron juntos en la calidez del pequeño refugio. Dos personas que nunca debieron haberse cruzado. Un técnico humano solitario sin nada que proteger y una alienígena fugitiva que había pasado su vida siendo poseída, ordenada y silenciada. Y por primera vez, ninguno de los dos se sintió solo. Pero justo después del borde de la tormenta, más allá del alcance de sus sensores defectuosos, algo se movió en la carcasa blanca, elegante, silenciosa y negra. Un dron del sindicato. Flotó sobre la nieve solo un segundo antes de desaparecer de nuevo en la tormenta, con la señal camuflada. Había captado una señal, un rastro de calor, huellas. Y no estaba lejos. El viento aullaba contra las paredes del refugio. Dentro, todo estaba en silencio. Leonard estaba de pie cerca del monitor de señales, con los brazos cruzados, observando la estática que recorría la pantalla. Volvió a tocar el lateral del dispositivo. Ningún cambio, ninguna alerta nueva, pero algo. Se sentía fuera de lugar. Demasiado quieta, demasiado silenciosa. Ravel estaba sentada junto al banco de trabajo, recogiéndose el pelo con una tira de tela rasgada. El parche en su espalda, de la extracción del chip localizador, estaba limpio y seco. Se movía más despacio ahora, controlada, deliberada, pero ya no estaba débil. Leonard no la miró cuando habló. Algo anda mal. Levantó la vista, con la mirada fija. Sensor, sin señal, sin interferencias, lo que significa una cosa. Están camuflados. Leonard asintió una vez y cruzó la habitación rápidamente. Abrió una caja cerrada cerca del suelo y sacó un escáner de corto alcance. Manual, sin vincular, tecnología antigua. Sin sistemas inteligentes. Más difícil de engañar. Activó el dispositivo. Nada al principio. Luego un parpadeo. Débil distorsión térmica. Tal vez a 200 metros. Se quedó quieto, luego desapareció. Bajó el escáner. Está aquí. Ravel no preguntó a qué distancia. Se acercó a la pared del fondo y abrió la cremallera del armario donde Leonard había guardado sus viejas máscaras de respiración y ropa de abrigo. Bajó un paquete de emergencia compacto y comenzó a revisar su contenido. Manta térmica, bengalas, cápsulas de comida, batería de bobina. Leonard ya estaba en el banco de trabajo, agarrando un arma y colocando 2 pilas nuevas en la carcasa. Metió el arma en una funda que llevaba a la cadera y la miró. Hay una vieja subestación de terraformación al oeste de aquí. 5 clics. Está protegida, enterrada. No podrán rastrearnos dentro. ¿Crees que podremos llegar antes de que envíen un equipo de tierra? Tendremos que hacerlo. Ravel no preguntó más. Simplemente se ajustó la chaqueta a la cintura y se aseguró las botas. Las de repuesto de Leonard le quedaban un poco grandes. Metió los brazos en las mangas de su segundo abrigo y lo subió hasta la mitad. Le quedaba suelto, pero parecía lista. Leonard se echó una pequeña mochila al hombro y abrió la escotilla de emergencia detrás del banco de trabajo, un estrecho túnel entre paneles de servicio y tuberías. Lo cavó él mismo hace 3 años por si las cosas se ponían feas. Esta noche se habían movido rápido. Arrastrándose, a través de estrechos pozos que se alejaban del refugio principal. El metal estaba helado. Cada roce resonaba.
Leonard mantenía una mano en la pistola y la otra los guiaba hacia adelante. Ravel los seguía de cerca, silencioso como una sombra. Después de 20 minutos, salieron al aire libre. El viento los golpeó al instante, fuerte y castigador. La nieve les azotaba la cara. La visibilidad era baja, pero Leonard no dudó. Conocía la ruta. Señaló hacia el oeste a través del barranco. Corrieron. El terreno era irregular. Pasarelas derrumbadas, torres rotas que sobresalían de la nieve como costillas. Ravel mantuvo el ritmo, sus botas resbalaban ligeramente, pero nunca se quedó atrás. Su respiración era entrecortada. Leonard miró hacia atrás una vez. Ella asintió. Sigan adelante. No hablaron. A mitad del barranco, Leonard lo oyó. Un débil sonido sobre ellos. Mecánico, deliberado. Empujó a Ravel detrás de una viga derrumbada. Se dejaron caer en la nieve y se congelaron. El dron pasó sobre sus cabezas. Elegante, negro, sin luces. Flotaba, escaneando. Leonard sostuvo su aliento. Su mano rozó a Ravels. Ella no se movió, pero él sintió la tensión en sus dedos, tensos, listos. El dron flotó un instante más. Luego giró. Moverse al sur. Desapareció. Esperaron 10 segundos más. Entonces Leonard la levantó. Vete, dijo. Llegaron a la subestación justo después del anochecer. Una escotilla circular enterrada bajo una torre medio derrumbada. Leonard retiró la nieve con las manos enguantadas hasta que la manija oxidada quedó al descubierto. Giró con fuerza. La escotilla se abrió con un crujido metálico. Dentro, calor. El calor residual de una vieja bomba geotérmica aún latía débilmente a través de las paredes de hormigón. Las luces parpadearon una vez, luego se estabilizaron. Refuerzos de emergencia. Un tenue resplandor rojo. Entraron y cerraron la escotilla tras ellos. La cerraron con llave. Solo entonces respiraron. Leonard dejó caer la mochila. Ravel se apoyó en la pared y se deslizó hacia abajo, con la espalda presionada contra el metal, el cabello húmedo por la nieve y los labios pálidos. Se arrodilló a su lado. ¿Estás bien? Ella asintió una vez. Apenas. No estoy herida. Leonard metió la mano en la mochila, sacó una manta y la envolvió con ella. Ella no se resistió cuando él la atrajo hacia sí. Se inclinó hacia él, no para calentarse, sino para mantenerse firme. Podía sentir su latido contra sus costillas. Estamos a salvo aquí, dijo por ahora. Su cabeza se apoyó ligeramente en su hombro. No iba a venir aquí, susurró. Él la miró. Me dirigía al este, hacia las ruinas comerciales, pero vi la señal del relé. Era débil, desvanecida, y seguía repitiéndose cada 4 segundos. Leonard parpadeó. No he tocado ese relé en más de un año. Pensé que tal vez estaba roto, pero seguía llamando. Y yo, no quiero morir en la nieve. El silencio volvió a caer entre ellos. Entonces ella dijo, yo fui la única que escapó. De mi transporte, éramos 7. Los demás no sobrevivieron a la segunda noche. Leonard no pidió detalles. No los necesitaba. En cambio, extendió la mano y sacó la bobina calefactora de la mochila. La activó y la colocó entre ellos. La suave luz roja les calentó las manos. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Luego, en voz baja, ¿aún quieres ir? Él preguntó. Ravel se giró hacia él lentamente. Su cara estaba enrojecida por el calor. Sus ojos cansados pero alertas. No lo sé todavía. Eso es justo. Él no se movió. Ella no se apartó. Se sentaron allí, hombro con hombro, compartiendo una manta. La luz roja parpadeaba en sus rostros mientras la tormenta rugía sobre ellos. Y debajo de todo, por primera vez desde que llegó, había calma. Pero sobre el suelo, el dron había regresado. Flotó cerca de las ruinas del refugio, escaneando los restos.
Las firmas de calor habían desaparecido. La escotilla estaba enterrada. Activó una señal de largo alcance. Y a lo lejos, en un crucero mercante a la deriva, una nueva alerta parpadeó. Activo faltante. Confirmado. Equipo de recuperación autorizado. La bobina de potencia murió justo después de medianoche. El calentador hizo 3 clics y luego se apagó. La luz roja que estaba debajo se volvió negra. Un suave zumbido desapareció de la habitación, dejando solo el sonido de sus respiraciones. Leonard se inclinó hacia adelante y presionó el dorso de su mano contra la carcasa. Con frío, Ravel se ajustó la manta más fuerte alrededor de los hombros. Su piel estaba húmeda por la nieve derretida y ahora se estaba secando y enfriando. Ella no habló, pero sus ojos siguieron cada movimiento de Leonard mientras él abría la carcasa del calentador y revisaba los terminales del conector. Quemado. No queda carga en la celda de la batería. El refuerzo también está muerto, dijo rotundamente. Tengo una bobina más, pero apenas nos dará una hora. Ella asintió lentamente. Lo racionaremos. Espera hasta el amanecer. Si llegamos al amanecer. No quiso decirlo así. Acaba de salir. Ravel no se inmutó, pero giró ligeramente la cabeza, mirando hacia la escotilla. ¿Están aquí, no? Ella preguntó. Leonard no respondió. No lo necesitaba. Sobre ellos, el silencio había regresado a la tormenta. Sin viento, sin nieve que se mueve, sin sonidos de drones. Solo el silencio que generalmente viene justo antes de algo peor. Leonard se dirigió al otro lado de la habitación y abrió el panel terminal. Conectó una pequeña pantalla a la alimentación del sensor externo. Un pico de señal pulsó débilmente en el cuadrante noroeste. Humano, múltiples firmas de calor. Bajó la pantalla. Desplegaron un equipo de tierra. Al menos 3. Ravel se puso de pie ahora. La manta todavía la rodeaba, pero estaba olvidada. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quizás una hora, quizás menos. Depende de que también conozcan el terreno. Ravel respiró lentamente. Primero barrerán las torres y luego los túneles de mantenimiento. Adivinarán que me fui a la clandestinidad. Finalmente encontrarán la escotilla y luego cortarán la cerradura. Ella lo miró y luego no esperamos. Leonard la miró fijamente por un momento. Ella no estaba entrando en pánico, no se estaba congelando, no buscaba ser salvada. Ella estaba pensando, concentrada. Agarró la bolsa de emergencia, metió la última bobina dentro y se la echó al hombro. Hay una salida secundaria. El muro sur conduce a un corredor de servicio derrumbado. ¿A dónde va? No es un buen lugar, pero nos dará tiempo. Se movió rápido, apartando un viejo panel del piso y dejando al descubierto el túnel de acceso que había debajo. Ella se dejó caer primero, aterrizando suavemente en la nivelación de mantenimiento. Él lo siguió y selló la escotilla detrás de ellos. El pasillo era estrecho, apenas llegaba al ancho de los hombros, y tan bajo que tenían que agacharse. El aire olía a óxido viejo y polvo de carbón. Ravel avanzó arrastrándose, usando una mano para estabilizarse y la otra presionada contra el frío metal. Su respiración era superficial pero controlada. Leonard lo siguió de cerca, vigilando su retaguardia. Llegaron a una reja oxidada y avanzaron hacia un pozo más profundo, más ancho y más antiguo. Las paredes estaban resbaladizas por la condensación. Cada sonido resonaba, sus pasos, sus respiraciones. Entonces una luz parpadeó sobre ellos, blanca, artificial. Leonard se quedó congelado. Empujó a Ravel contra la pared y la mantuvo quieta. Un láser rojo que recorrió el rincón más alejado. Luego otro sindicato de unidades ya dentro de la subestructura. Él la agarró por la muñeca. Corrieron pendiente abajo a través de un puente medio derrumbado y del marco de una puerta medio hundido en la nieve. Detrás de ellos se oyeron disparos, ráfagas cortas, no dirigidas, solo de prueba. Se agacharon en una habitación lateral estrecha,
Cerraron la escotilla de golpe y retrocedieron hacia la oscuridad. Respirando con dificultad, demasiado fuerte, demasiado rápido. Leonard se giró para hablar, pero se detuvo. Ravel estaba contra la pared, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, los ojos muy abiertos, no en pánico, sino en estado de alerta absoluta. Sus pupilas se habían estrechado. Sus dedos se crisparon a sus costados. Su cuerpo se inclinó tan cerca de él que podía sentir su aliento contra su mandíbula. «Conozco este lugar», susurró. Leonard parpadeó. «¿Qué?» «Este diseño, el diseño del piso. Yo limpio un compuesto como este. Cuadrante sur de Terabex 12. Syndicate utiliza estos diseños una y otra vez. Copian planos. Entonces hay un túnel más adelante. Conduce a una cámara de potencia sellada. Antigua bóveda de batería. Nadie lo escanea. Está lleno de plomo. Si es la misma estructura, es nuestra mejor oportunidad». Leonard no la cuestionó. Se movieron rápido. El camino se curvaba bruscamente y luego se abría hacia una habitación iluminada por un tenue resplandor del techo. Se agacharon bajo una viga caída, se deslizaron a través de un panel derrumbado y encontraron la trampilla de la bóveda. Ravel activó una anulación manual. El panel parpadeó en rojo y luego en verde. Entraron. Leonard cerró la puerta silenciosamente y la bloqueó. No hay luces en el interior. No hay señales. El aire estaba mohoso. Las células eléctricas muertas se alineaban en las paredes como ataúdes de metal. Ravel se sentó en uno y exhaló con fuerza. Por primera vez desde que corrieron, se desplomó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos. Leonard se arrodilló frente a ella. «¿Estás bien?» Ella no respondió. No de inmediato. Entonces siempre supe que me encontrarían. Simplemente no pensé que sería tan pronto. ¿Crees que se detendrán? No para nunca. Ella lo miró. Sus ojos estaban rojos. No por el llanto sino por el esfuerzo. Su voz era baja y ronca. Quemarán todo este sector para recuperarme. No porque valga, sino porque me fui. Y si yo me voy, otros también podrían hacerlo. Leonard se sentó a su lado. ¿No vas a regresar? Su mirada se fijó en la de él. Ella no parpadeó. No puedo dejar que mueras por mí. No planeo morir. Silencio, luego más suave. Yo no pedí esto, dijo ella. Lo sé. Podrías haber cerrado la puerta. No lo hice. Él extendió la mano lentamente y apartó un mechón de cabello húmedo de su rostro. Ella no se apartó. Sus dedos descansaron el tiempo suficiente para sentir su mejilla cálida debajo de ellos. Ninguno habló. No fue hasta que ella se inclinó y apoyó la frente contra su pecho. Aún así, no hay desesperación. Ningún beso repentino. Solo contacto silencioso. Carrete humano crudo. No sé qué es esto, susurró. Yo tampoco, pero confío en ti. Leonard cerró los ojos brevemente. Yo también. Afuera, pesados pasos se movían a través de los túneles. Los reflectores barrían las paredes, pero dentro de la bóveda de la batería solo había silencio y respiración. 2 personas vivas. Por ahora, el silencio no duró. Un ruido sordo lejano sacudió el suelo. Los ojos de Ravel se abrieron de golpe. Leonard ya estaba de pie, con el arma en la mano y el cuerpo inclinado hacia la puerta de la bóveda. Otro golpe se acercó, rítmico, decidido, como si algo pesado se estrellara contra acero reforzado. Encontraron la escotilla, murmuró Leonard. Están intentando violarlo. Ravel acercó el paquete de emergencia y comprobó su contenido. Sin comida, sin calefacción, solo una batería de bajo rendimiento, una bengala y una herramienta multiusos. Inútil en una pelea. Ella miró a Leonard. Estaba tranquilo, pero la tensión en su mandíbula lo delataba. Su respiración era más lenta de lo normal. Revisado. ¿Cuántos crees que hay? Ella preguntó. Podrían ser 2. Podrían ser 6. Depende de cuánto te busquen.
Otro impacto. El polvo se desprendía de un panel agrietado del techo. Las paredes de la bóveda se estremecieron levemente y un leve crujido comenzó en la bisagra. Leonard miró rápidamente la habitación. No había túneles de escape. No había acceso trasero. No había respiraderos. Si nos quedamos aquí, los cortarán. Si corremos, estaremos al descubierto. Ravel examinó el suelo. Conductos de energía, paneles de mantenimiento, válvulas de refrigerante. La mitad estaban muertas. Entonces notó la plantilla de advertencia pintada al otro lado de la cámara. No ventilar. Cámara de convite bajo. La señaló. Esa subcámara. ¿Qué es? Un antiguo túnel de dispersión de calor usado para inyectar refrigerante en las líneas inferiores del reactor. ¿Sigue activo? Lo dudo. Todavía está lleno de refrigerante. Leonard parpadeó. Entonces revise la terminal lateral. El polvo cubría la pantalla, pero el indicador de presión parpadeaba. Carga mínima restante. Suficiente para una inundación, dijo. Ella ya se estaba moviendo. Ayúdenme a abrir la válvula. Si lo calculamos bien, podemos cegarlos con niebla y choque frío. Leonard la siguió, accionando el interruptor de liberación de presión e inclinando la manivela de emergencia hasta que el sello de la válvula se soltó. Un siseo profundo y quejumbroso comenzó a formarse en las tuberías. Una niebla fría comenzó a filtrarse por los bordes del suelo. Entonces la puerta volvió a temblar. Un soplete de corte se encendió desde el otro lado. El tenue resplandor naranja del plasma se extendió en círculo, quemando la carcasa de la cerradura. Ahora, dijo, Leonard accionó el último mecanismo de liberación. El suelo de la cámara se ventiló hacia abajo con un rugido, y una pared de niebla presurizada se elevó en el aire como el vapor de una tubería rota. La visibilidad se redujo instantáneamente a casi cero. Toda la bóveda se llenó de un frío penetrante y un vapor brillante. La puerta se abrió de golpe. Una figura entró. Armadura negra, rifle en alto, visor rojo parpadeando, pero se detuvo de inmediato, cegado. Leonard disparó. El primer disparo rozó el hombro del soldado, haciéndolo girar de lado. Ravel agarró una herramienta suelta y la arrojó hacia el segundo. Uno entró por detrás de él, estrellándose contra la placa frontal. Ambos cayeron con fuerza. No hubo tiempo para comprobar si estaban muertos. ¡Fuera!, gritó Leonard. Corrieron por la escotilla rota hacia el pasillo. Otro soldado esperaba cerca del mamparo izquierdo. Levantó su arma. Leonard no se detuvo. Empujó a Ravel tras él y lo arrojó directamente contra la pared. El rifle se disparó una vez al suelo antes de que Leonard le diera un codazo en la mandíbula y le arrebatara el arma, pero el hombre contraatacó con fuerza, un puñetazo en las costillas y otro en el costado. Leonard se tambaleó y el arma se le cayó de la mano. El soldado arremetió de nuevo y Ravel se movió. Ella se acercó por detrás, clavándole un tubo de acero recuperado en la base del cráneo. Cayó al suelo rápidamente. Leonard se desplomó contra la pared, jadeando. La sangre se extendía por su camisa, justo debajo de las costillas, superficial, pero lo suficientemente profunda como para doler. Leonard se arrodilló a su lado. «Estoy bien», siseó. «Sigue moviéndote». «Sí se reagrupan». «No». Su voz era firme. «Basta de correr. Me tienes. Hasta aquí. No te voy a dejar atrás». Leonard la miró fijamente, respirando con dificultad. Quería discutir. No lo hizo. Ravel miró a su alrededor y lo arrastró hacia una cueva lateral, un túnel de acceso roto apenas lo suficientemente ancho para ambos. Ella lo atrajo hacia sí, agachándose contra la pared. Su respiración se entrecortó cuando ella le envolvió una vieja correa alrededor del costado, comprimiendo la herida. «Ya has hecho esto antes», murmuró. «He visto morir a tanta gente como para no olvidar cómo». Pasos resonaron por el pasillo principal. Los reflectores pasaron rápidamente. Se acercaron.
Leonard podía sentir su latido contra su brazo, su aliento en su cuello. «Ravel», susurró. Ella no respondió, solo presionó su frente contra su sien. Ambos escucharon a Boots pasar pisando fuerte, esquivándolos por centímetros. Ella susurró, apenas audible. «Si sobrevivimos a esto, no iré a ninguna parte». Giró la cara hacia ella. «¿Estás segura?» «Estoy cansado de correr y estoy cansado de no elegir». Leonard tragó saliva con dificultad. «Entonces llegamos a salir juntos de allí». Ella asintió. Esperaron a que el ruido pasara, luego salieron y se abrieron paso a través del túnel auxiliar roto. Este descendía en una curva hacia un pozo de servicio derrumbado. La nieve se había filtrado en algunos puntos. El aire se enfriaba de nuevo, pero tras ellos, no más sonidos, no más persecución. Emergieron al sistema de trincheras inferior, olvidado, enterrado, pero aún estructuralmente intacto. Los llevaría más allá de la red. Leonard cojeaba. Ravel lo rodeaba con un brazo. No se resistió. La nieve afuera era blanda y caía silenciosamente. Se adentraron juntos en ella, lento pero constante. No hicieron falta palabras. Seguían vivos. Y por primera vez, eso significaba algo más que supervivencia. Significaba que se tenían el uno al otro. El viento finalmente había cesado. Leonard y Ravel entraron en los restos de una antigua estación repetidora construida en la ladera de una colina. Su antena se había roto hacía mucho tiempo, pero la estructura reforzada resistía. Sin luces, sin calefacción, pero con refugio. Suficiente. Dentro, el aire era seco. El polvo flotaba en los rayos de luz del día, atravesando la pared fracturada. Paneles. Una litera derrumbada yacía contra el rincón más alejado, medio cubierta de escombros. Leonard se sentó lentamente junto a ella, haciendo una mueca al tirar del vendaje de sus costillas. Ravel dejó caer el kit de emergencia cerca de la pared. Sus manos se movieron rápidamente, encendiendo el calentador portátil y colocando la última manta térmica alrededor de ambos. No preguntó si estaba bien. Ya sabía la respuesta. Se veía peor que antes. Pálido, tembloroso, pero vivo. «Deberías descansar», dijo en voz baja. «Descansaré cuando estemos seguros de que no nos siguen». «No lo harán. No lo sabes». Ravel se arrodilló junto a él y abrió un botiquín rescatado del almacén de relés. Retiró el vendaje viejo y limpió la herida con cuidado. La hemorragia se había detenido. Los hematomas no. Leonard hizo una mueca al sentir el escozor del antiséptico. «¿Has hecho esto antes?» Ella asintió. «Demasiadas veces. Primero por otros, luego por mí». La miró, estudiando la curva de su mandíbula, la leve cicatriz de quemadura cerca de su clavícula, los rasguños recientes en sus nudillos. Nada de... Eso le restaba belleza. Si acaso, la hacía más real. Era carne y hueso. Ya no era solo una superviviente. «Me salvaste la vida», dijo. Ravel lo miró a los ojos, «y tú salvaste la mía mucho antes». No sabía qué decir, así que no lo hizo. El calefactor pulsaba entre ellos, proyectando una suave luz naranja sobre la pared. Ella estaba sentada a su lado, juntando las rodillas. Su chaqueta estaba abierta, revelando la ropa interior que aún llevaba debajo, más limpia ahora, pero desgastada. No se escondió. No se encogió. Leonard rompió el silencio. «¿Y ahora qué?» Raval respiró hondo. «Hemos pasado la red de escaneo del sindicato. Si nos mantenemos ocultos, nos movemos agachados, podemos llegar al Paso Sur. Desde allí, es territorio abierto. Antiguas colonias marginales. Sin supervisión». Asintió lentamente. «Podríamos desaparecer para siempre. No seríamos los primeros». Leonard bajó la mirada. «Puedo limpiar». Estaban temblando. Podría estar en silencio. La adrenalina era falsa. Abrió la puerta. La fatiga se estaba apoderando de su vida.
¿Y qué seríamos? Rabbel ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Si sobrevivimos, si desaparecimos, ¿seríamos entonces solo fugitivos sin dónde ir? No. Se giró hacia él. Seríamos personas que tomaron una decisión. Leonard sostuvo su mirada. ¿Para qué? Para dejar de correr. El silencio se extendió entre ellos. Entonces ella tomó su mano. La sostuvo. Ni vacilante, ni insegura. Ella tomó la decisión por ambos. Y esta vez, él no se apartó. Se quedaron allí sentados un rato. Sin palabras, sin movimiento, solo calor. Solo el sonido del viejo metal crujiendo arriba y el viento rozando levemente a través de un panel agrietado. Finalmente, Leonard se recostó contra la pared, con los ojos entornados. Rabbel apoyó la cabeza en su hombro. No sé cómo vivir libre, dijo en voz baja. Entonces lo descubriremos juntos. Sonrió. No fue una sonrisa amplia. No fue brillante, pero fue la primera sonrisa real que le había visto. Esa noche, ellos compartieron una comida de viejos paquetes de raciones. Reconectaron una radio de campaña a la red interna de la estación, no para pedir ayuda, sino para escuchar. Estática, transmisiones débiles, parloteo sin importancia. Pero para ellos, era algo vivo en el silencio. Rabbel estaba de pie junto a la consola, ajustando la frecuencia. Leonard la observaba desde su asiento. Su cabello blanco plateado reflejaba el destello de la luz del fuego. Su silueta se recortaba contra la oscuridad. Se giró. Él se levantó, caminó hacia ella y la rodeó con los brazos. Ella no se inmutó. No cuestionó. Sus manos se levantaron y se apoyaron en su pecho. Se besaron, no por desesperación, ni por miedo, sino con una tranquila certeza. Duró lo que hizo falta. Al separarse, Leonard apoyó su frente en la de ella. No más escondites, susurró. No más jaulas, asintió ella. Se irían por la mañana. El camino por delante era largo. Sus nombres desaparecerían en un instante, pero ese era el objetivo. No habría más sindicatos, no habría más órdenes, no habría más negociaciones para respirar, solo libertad, solo unos a otros. Y eso fue suficiente.